está frío en Tandil, frío, frío, frío. Así que si va a salir ahora, tenga cuidado, porque después terminamos en el médico. Hablando de médicos, está el doctor Nicolás Ger con nosotros en el espacio de Ciudad Compasiva, Tandil Ciudad Compasiva, este espacio que tenemos los días lunes para charlar un poco de lo que significa. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Perfecto. Vos sos una de las patas médicas de este movimiento que, como siempre, le pedimos al entrevistado, porque siempre se suma gente nueva, ¿qué es Ciudad Compasiva? ¿Cuál es el objetivo? Y después vamos al tema directamente que nos convoca. Tandil Ciudad Compasiva básicamente es tratar de generar proyectos y red dentro de la ciudad para cuidar, sobre todo en este caso, a los pacientes en final de vida o en pacientes crónicos. Cuidar y cuidarnos. Cuidar y cuidarnos, exactamente. Sobre todo un tema que es lo que podemos charlar hoy, que es el tema de la muerte, que decís, cuando estás en una situación de final de vida, los pacientes o el familiar se genera mucha angustia, mucha sensación de soledad. Tiene que ver con eso porque desconocemos. Charlaba con una persona muy allegada y decía, bueno, cuando hablamos de nacimiento conocemos los códigos, lo que va a pasar, ¿no? No sé, hablaba de, cuando hablamos del término dilatación en una mujer, sabemos cuánto dilato, cuánto no, sabemos, bueno, si pasa mucho tiempo que se va a cesárea, pero la verdad que de lo que sería, ese es el comienzo de la vida, de lo que sería el final de la vida, conocemos poco, o hasta, no sé, le escapamos, me parece. Sí, conocemos poco, le informamos poco. La medicina ha avanzado un montón en este tema, en el reconocimiento de cómo es, digamos, la muerte es un proceso natural, es lo mismo que nacemos, en algún momento nos vamos a morir, y hay un proceso natural, hay un proceso estudiado, cómo se van desarrollando las distintas etapas de un paciente en su etapa terminal. Por eso es importante, para bajar la angustia, o sea, vamos a bajar la angustia. Obviamente que la tristeza de la muerte de un ser querido es enorme, pero cuando vos le informás cómo puede ser, cuáles son esos pasos, y digamos, no solo la medicina, sino que todo lo que es el acompañamiento social, espiritual, emocional y físico. Sabemos en este momento está la medicina del dolor, la medicina, lo que es lo paliativo, está la psicología, la psicooncología. Hay un montón de sectores que tratamos de controlar ese proceso natural que es la muerte, y explicarle a la gente que si no se está ahogando, que en realidad es un proceso normal y natural. La otra es, sí, cuando vos le decís, preguntás al paciente, a ver, pues una muerte perfecta, ¿no? No sé si una muerte perfecta, pero no quieren morirse solos, otros quieren morirse en un sanatorio, otros quieren morirse en su casa, otros quieren tener todo armado y listo, y dejar todo armado para su familia, para su hijo, lo que sea. Hay distintas maneras, distintos pensamientos. Pero uno ve, yo hice la residencia en terapia intensiva, y desde ese momento, hace muchos años ya, vos veías al paciente que estaba rodeado de afecto, cuidado, cómo era su proceso de morir, ¿no? Cómo era distinto. Ahora te voy a pedir poner en palabras justamente cómo es ese proceso de la muerte, pero hay una frase que vos la habrás escuchado mucho, doctor: no quiero que sufra, o no quiero sufrir yo cuando me muera. ¿Se puede no sufrir? Se puede no sufrir, claramente. ¿Se puede? A ver, sí. Hablo de dolor. Tenemos un montón de herramientas para paliar el dolor, un montón. Está desde los médicos que lo hacen hasta lo que es la medicina del dolor, especialistas en medicina del dolor. Tratamos de que el paciente, por eso, tanto el paciente como la familia, tratar de que no sufra, básicamente, que esté bien. Hay una frase de la medicina paliativa que dice,
o de los paliativistas, que dice, no podemos dar días a tu vida, pero sí podemos darte vida a tus días. Y eso es fantástico, porque ese es parte del acompañamiento, de la contención, y tanto a la familia como al paciente, y del conocimiento. A ver, esto que me preguntás, hay un proceso que uno ve en el paciente cuando está en fin de vida, pacientes que se desconectan, en el sentido intelectual, distintas respiraciones, etcétera, que a nosotros como médicos nos hace ver que esto va llegando y que tenemos que explicar a la familia que ahí no está sufriendo, que bueno, llegó el momento. Y vuelvo a repetir, esa tristeza que tiene la gente es muy difícil de controlar, y es un ser querido, pero si sabe, si le explicamos esas etapas de este proceso natural que es la muerte, se recibe de otra manera. Cuando hay una enfermedad, digamos, que va a terminar con la muerte, ustedes conocen efectivamente los pasos más o menos que va a dar el paciente. Exactamente, y también está lo que haces, decís, tenés dolor. Hay dolor, tenemos 1000 mecanismos para sacar el dolor. O sea, te diría a esta altura, fallar en lo que es lo paliativo, ¿no? Si tenemos que hacer algo de calmar el dolor y el paciente no calma el dolor, bueno, nada. Hay muchas maneras, hay mucha medicación, pero básicamente lo que nosotros apuntamos en lo que es ciudades compasivas es el acompañamiento, lo que es la parte, ya te digo, espiritual, emocional, lo mismo social, ¿no? Porque a medida que avanzamos en el tiempo, digamos, la vida se ha alargado y esto hace también una soledad en mucha gente. Claro. Y bueno, tratar de contener todo eso es importante. Estamos hablando con el doctor Nicolás Ger de Tandil, Ciudad Compasiva, y de los últimos momentos de la vida. Vos hablabas de acompañamiento espiritual, acompañamiento familiar, o sea, eso más o menos lo tenemos claro, pero lo que acabas de decir respecto a los procesos o el proceso lógico de una persona que va llegando a su momento final, no lo tenemos tan claro. Y te pregunto yo, en realidad, las personas a veces sienten que en ese momento, bueno, obviamente, momento de caos, de descontrol, de pérdida de control, ¿no? De entrar en un territorio desconocido. ¿De qué manera se nos puede ayudar desde la medicina para que eso no sea tan complicado, tan caótico? Bueno, en principio tratar de explicarle a la familia, ¿no?, qué es lo que está viendo, y al paciente, si el paciente está completamente lúcido y demás, se le puede explicar cuál es el proceso de, te vuelvo a repetir, hay una especie de sedación propia, de respiración, de cambios respiratorios, de sensación de ahogo que no lo tiene. ¿Cómo es eso? Porque hay tipos de respiración previo a la muerte que tienen directa relación con la desconexión de la corteza cerebral, si querés. Ajá. Entonces, no se está ahogando, es su respiración, si querés, premortem, y ya está desconectado. Ya está, no está sintiendo. No está sintiendo, no tiene dolor ni nada. Esas son cosas, o la distinta coloración que pueda tomar el paciente, pero ya está, es muy raro. Y aparte lo ves, básicamente lo que no queremos es, lo que decías vos, que no tenga dolor, que no sufra, y hay una etapa que ya está, que el familiar no sabe, y está demostrado que cuanto mejor le explicás al familiar cuáles son los pasos, menos angustia genera en la gente. Vuelvo a repetirte, la tristeza obviamente normal de toda pérdida, pero la angustia esa, cuanto mejor conocimiento tiene de esas etapas, de decir, bueno, se durmió, la respiración es distinta, pero él ya no está sufriendo, a la gente, al familiar le baja mucho la angustia. Sí, cambia, absolutamente. Me parece que cambia la situación, ¿no? Y qué poco por ahí
que poco estamos acostumbrados a estas cuestiones, insisto, porque me parece que le tenemos miedo, entonces no hablamos, no preguntamos. Por supuesto. O sea, como dijiste vos, generan caos, las situaciones de muerte o cercanas a la muerte, porque vamos a un lugar totalmente, tenemos un desconocimiento total. La idea de esto también, o sea, es charlarlo, saber que es una etapa de la vida, que hacia allá vamos, y cuanto mejor la conozcamos, nos va a bajar el nivel de angustia. Vuelvo al ejemplo del nacimiento, ¿no? Sabemos que la madre, no sé, sabemos que son lo que son las contracciones, sabemos que es un anticipo del nacimiento, hablábamos del tema de la dilatación, Sí. Y qué puede pasar si no hay dilatación. Bueno, es como que los médicos ahí informan todo el tiempo, sí, quédate tranquila, quédate tranquilo porque pasa esto, y no todos los médicos hacen lo mismo cuando llega la muerte, Sí, ¿no? bueno, pero la idea es esa, bajar no bajar la línea, sino decir, bueno, como grupo y tratar de que esto se vaya repitiendo cada vez más y sumar gente y que escuche. Y de hecho nosotros tenemos una de los proyectos de Ciudades Compasivas son los Death Café, que se llama Café de la Muerte, que charlamos de esto. Tenemos disparadores y charlamos de todo esto. Y te voy a repetir, cuando le preguntas a la gente cuál sería su muerte perfecta, y bueno, uno ya te digo, unos quieren morirse mirando en su cama su reloj, el otro quiere morirse internado, el otro acompañado por su nieto, por su marido, por su mujer, 1000 maneras. Pero si se charla es como que, digo, el otro tener todo listo, armado, Estamos todos más tranquilos. escrito, bueno, cada uno, pero charlarlo está bueno. El doctor Nicolás Ger, una pregunta muy amplia. ¿Qué es una buena muerte? Y bueno, por eso te digo, hay distintas maneras de verla. Nada, a mí, si me preguntabas, qué sé yo, me encantaría morirme con mis afectos, rodeado de tus afectos. Otro por ahí solo, otro con la mano del enfermero. Nosotros cuando hacíamos en la residencia, yo siempre decía, siempre tenés la última oportunidad porque está el médico o el enfermero que le agarró de la mano a un paciente angustiado a las 3 de la mañana. Y te quedás 1 hora y media charlando con el paciente. Y bueno, esas maneras que, bueno, las encontraste en ese momento. Pero mucha gente, ya te digo, en general rodeado de afectos. Y cuando vos ves a la gente en su final de vida rodeada de afectos, es fantástico. Cuando hablamos de el no dolor o el menos dolor posible, muchos dicen, no, mira, yo quiero, no sé, que no sufra, o porque está hablado antes, o porque es lo que uno quiere. Mira, se lo puede sedar, se puede hacer que no tenga dolor, se lo puede dormir. No estamos hablando de eutanasia ni nada que se le parezca, ¿no? Pero, digamos, están dadas esas posibilidades. Están absolutamente todas las condiciones dadas para eso. Se puede dar para el dolor. Hay pacientes que no quieren saber nada. ¿De qué? De estar despiertos. Ah, correcto, claro. Hay pacientes que quieren ver todo, que quieren estar totalmente lúcidos, pero los pacientes, ya digo lo que hablamos hace un ratito, hay un montón de gente, lo que es desde el médico, desde los paliativos, desde la psico-oncología, desde la medicina del dolor. Se puede entregar un montón de cosas y evitar el sufrimiento y la contención, básicamente. Algo que charlábamos con Adolfo L'Oreal y con María Piñeiro es que es muy importante el tema de la espiritualidad y no necesariamente una espiritualidad relacionada con una religión. Digo, sí, el tema de la espiritualidad como algo que nos trasciende, ¿no? Sí, sí, totalmente, es lo que te decía hace un rato. Nosotros podemos entregar lo que es un control social, emocional, espiritual, físico. Eso es fundamental, fundamental. Que hay otros que no, yo he tenido pacientes sentados mano a mano y lo único que le interesaba era dejar todo armado para que su mujer y su hijo estuviesen bien después de que se moría, que sabía que se moría, y así miles.
Vos tenés muchos pacientes, como la mayoría de los médicos, que son pacientes consecuentes y el médico va llevando la historia clínica, si se quiere. Pero tenés pacientes que dicen, doctor, mire, yo en algún momento me voy a morir, sé que usted va a seguir siendo mi médico, si eso no ocurre, bueno, se verá, pero yo le quiero avisar a usted que yo quiero morirme así, así, así. Sí, ¿Eso pasa? Claro. La mayoría no quieren dolor. Bueno, sumame en eso, sí. Sí, sumame. La mayoría no quieren dolor, la mayoría no quieren estar solos. La mayoría no quieren estar solos. ¿Viste? El miedo a terminar la vida en una terapia intensiva, por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, eso es un dato muy importante porque en los últimos años, cuando nosotros hacíamos terapia intensiva, el paciente estaba solo. Correcto. Salvo los horarios de visita y los acompañaba el médico, los enfermeros y el kinesiólogo. Ahora se han abierto las terapias. La mayoría de las terapias en el mundo está sentado con su familia, lo que sea, no está solo, no está más solo. Es nada, es como, no sé, mil cosas que han cambiado, pero esto es importante, porque el paciente en final de vida o con cualquier enfermedad crónica que está solo es bastante angustiante. Sí, claro. Súper angustiante. Sí, claro. Entonces, si nosotros estamos yendo para el otro lado, para bajar el nivel de angustia, ansiedad, tristeza, bueno, el mundo se abrió a eso también, ¿no? Sí. ¿Se logra en Tandil, se logra hacer eso? Tandil tiene una parte, pero Tandil tiene una parte en los lugares donde el paciente está acompañado, que sería una terapia como intermedia. Claro. Y bueno, nada, hay que seguir avanzando en eso. La terapia intensiva pediátrica es impresionante lo que hacen ahí, sí, adecuando todo para que la familia esté en ese lugar. Pero por supuesto. El Hospital de Niños, bueno, viene trabajando ya hace mucho tiempo en esto. Pero muchísimo, yo te diría, hace 25 años en las terapias en Buenos Aires de niños dejaban entrar a los padres y si los chicos estaban en incubadora metían las manos y los sostenían todo el tiempo. Y todo el tiempo voy a entrar, salvo cuando había alguna instrumentación que hacer con el chico. Pero sí, que es fundamental el contacto. Te vuelvo al caso de un paciente sentado delante tuyo, informándote o contándote de cómo le gustaría que sea el final de su vida. ¿Cómo es para el médico? ¿Ya están acostumbrados? ¿Es choqueante? ¿Depende de la relación con el paciente? Y depende de la relación, pero no, porque lo que uno persigue es que el paciente esté bien, básicamente. Lo único que siempre tratamos de perseguir eso, ¿no? La contención, tratar de que no bueno, la angustia que genera todo esto, por supuesto, que es el desconocimiento y también explicarle. Así que hay que hablarlo. 100%. Baja la angustia. Sí, vos decís 100%, pero no es lo habitual, Nicolás. No, le tenemos miedo. No, de eso no. No, mamá, ¿qué me vas a hablar de eso? Pará, si sabés lo que falta. Pero hay gente que paga su parcela en el cementerio durante 30 años de su vida. Eso es hablar de la muerte. Sí. ¿O no? Sí, pero no hay apuro. No, está bien. Pero digo, básicamente es un tema, vuelvo a repetir, es un proceso como nacemos. Es un proceso que nos vamos a morir. Después, como transcurramos el tiempo, veremos cómo llegamos al final. Nicolás, te agradecemos mucho. Hemos tocado la parte médica con tu presencia, pero bueno, seguimos todos los lunes charlando un poquito de esto que es Ciudad Compasiva y me quedo con esto que dijiste. Hablarlo y hablarlo, eso baja la angustia, probablemente nuestra, y la de los demás también, cuando logramos que los otros entiendan por qué queremos hablar de esto. Totalmente, absolutamente, es así. Gracias, Nico. De nada, muchas gracias a ustedes. El doctor Nicolás Herr charlando con nosotros, Tandil Ciudad Compasiva, hoy viéndolo desde el punto de vista de la medicina en el final de la vida.